Déjenme ponerle para compartir entonces, un momento. Listo. Bueno, mientras busco por acá, este, ¿pudieron arreglar las otras clases también? Ah, solo tienen psiquiatría. Ah, ok, ok. Dale, entonces, vamos a ver, compartir por acá. Bien, la clase entonces que nos toca, según el cronograma, es los trastornos psicóticos. Ya vamos a empezar lo que es los trastornos mentales, o sea, ya el módulo 3. ¿Ok? Este, Así que vamos a hablar de psicótico, viene pues de psicosis, y ¿alguien sabe qué significa esto de psicosis o con sus palabras? Como, ¿qué es psicosis? ¿Alguien quiere opinar algo? Profe, es como cuando uno tiene episodios donde como que se fuga de la realidad. Ajá, ok, fuera de la Como por realidad, ejemplo muy cuando la bien, gente, producto de perfecto. eso, ¿Alguien más quiere? tiene alucinaciones. Así es, ese sería un ejemplo. Estoy viendo, estoy conectando es con data, así que voy a apagar mi video para que la conexión no tenga ningún problema. Muy bien. Ajá, entonces, sí, correcto. Fuera de la realidad, eso es lo que podríamos decir la psicosis, por ejemplo, en las alucinaciones, en ideas extrañas. Este, Todos los trastornos psicóticos que vamos a ver hoy comparten ciertos elementos, en algunas circunstancias unos más que otros, ¿no? Son 5 características claves, o sea, 5 claves que tienen todos estos trastornos psicóticos. El último, que es síntomas negativos, es exclusivo de la esquizofrenia, que Ortiz nos va a hablar más adelante. Pero vamos a ver estos 5 elementos, ¿no? Lo primero es tener delirios. Delirios también se llaman ideas delirantes. Y esta es una alteración del contenido del pensamiento, es una alteración cognitiva. O sea, la idea delirante es una idea, esto sí búsquenlo por ahí en sus apuntes, las características de las ideas delirantes, ¿ok? Que tienen que ser que son ideas falsas y generalmente inflexibles, es decir, tú le confrontas con la realidad y el paciente no lo cree, que sigue creyendo en esa idea delirante. Tienen que ser egosintónicas, es decir, como que van en sintonía del yo, el paciente las vive. ¿Sí? Y lo otro es que tienen que ser compartidas por la sociedad. Así que vamos a poner ejemplos de ideas y ustedes me dicen si son delirantes o no. Por ejemplo, este paciente tiene la idea de que los extraterrestres le implantaron un chip, ¿ok? Y ese chip hace que todos le roben los pensamientos. Su pensamiento se lo roban y a veces se difunde, o sea que todos sabemos lo que él piensa. Entonces, le decimos al paciente, eso no, mira, te hicieron un CAT y no tienes nada en el cerebro. Y él dice, no, es que la tecnología extraterrestre está diseñada para que podamos ver en un CAT, por supuesto, los extraterrestres no son tontos. Así que, díganme, ¿esta idea es delirante? Sí, profe. Sí,
Sí, Sí, profe. correcto. ¿Qué diría la mayor parte de las personas? ¿Estarían de acuerdo con que esto puede pasar o la mayoría crees que diría esto es una fuera de la realidad? Fuera de la realidad, como un delirio de persecución. Ajá, exacto. Hay una idea aquí delirante, un delirio, está totalmente pues fuera de la realidad y nadie, la mayoría no va a compartir esa idea. Ok, vamos a ver esto. Una señora que les dice pues que tenía una enfermedad, una, vamos a ver, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, y médicos y nada se la quitan, y en un viaje a Tailandia fue con un médico brujo que le puso la mano en el estómago y se curó, ¿ok? La familia dice, sí, se curó, ya el abuelo había hecho eso y se había curado también. Le decimos a la señora, bueno, es que eso es poco probable, a veces la enfermedad tiene periodos. Y ella dice, bueno, yo siento que me curó. ¿Están los síntomas o no, doctor? No, no están. Entonces, ¿qué piensas? ¿Este es delirante? No es delirante, ok. Acá mencionan que no es delirante. Yo creo que no sería delirante, doctor, porque la señora está como basándose en un supuesto resultado que le dio otra persona. Estaría como creyendo lo que le dice la otra Lo persona. que le dicen, exacto. O sea, está viendo evidencias, para su mente no hay evidencia suficiente de que esto no sea cierto. Y aparte, muy importante, se comparte en el contexto social, o sea, su familia dice, sí, sí, se curó, ¿ok? Y muchas personas dirán, no, sí, sí, con un conocido que fue con un brujo y se le quitó todo, también, ¿ok? Entonces, esto es compartido en el contexto sociocultural, así que no es delirante, si no tendríamos que decir que esas personas, por ejemplo, en algunas religiones que les quitan, pues, digamos, le ponen la mano en la cabeza, le quitan una enfermedad y digamos, eso es un delirio, pero como es compartido culturalmente y aceptado, no significa que sea delirante, no es alguien que haya que hospitalizar y darle antipsicóticos. Profe, en el Ajá. caso que la señora dijera, no, pero si es que doctor, ya deme de alta porque yo me siento súper bien y el médico dice que, pero si yo estoy viendo aquí que, póngase, no sé, en esta radiografía se ve que todavía el daño está y los familiares están diciendo, claro que sí, sigue enferma, tiene los mismos síntomas, Ajá. ahí sí ella estaría delirando. Ahí sí sería unas ideas delirantes y sí, tendríamos que ver. Si no ceden a la realidad, pues ya podríamos decir hay ideas delirantes. Ya después vendríamos el contexto de dónde vienen, porque las ideas delirantes, aunque son psicóticas, aparecen en otros trastornos, en depresión, en ansiedad, hay ideas delirantes también. Pero muy bien, entonces esas son las claves, repasen la de psicopatología, claves de las ideas, características claves de las ideas delirantes. A diferencia de las ideas obsesivas, que vamos a ver en el trastorno obsesivo compulsivo, son ideas que la persona sabe que no tienen sentido, que son falsas, pero son tan persistentes, intrusivas, que le causan malestar. Por ejemplo, digamos, ahí estamos en el salón y Marlina, ven que de repente se levanta, se sienta cada rato, cada 3 minutos tiene que levantarse, da una vuelta en el mismo sitio y se vuelve a sentar. ¿Ok? Lo que sucede es que Marlina tiene, mentira, no lo tiene, pero digamos que Marlina tiene ideas obsesivas, es una idea intrusiva, se mete, que le dice que si no se levanta de una vuelta, todos los compañeros se van a morir. Entonces la idea está ahí, ella sabe que eso no tiene sentido, eso es para nada improbable, no, le molesta tener esa idea, pero no se quita. La única forma que se quite es pararse y dar la vuelta. Ahí sí se calman las ideas. Eso es lo que es una idea obsesiva y siempre diferenciarlas pues de ideas delirantes. Bien, la otra característica son las alucinaciones. Dijimos que los delirios eran pensamientos, o sea que era cognitivo. Las alucinaciones, ¿qué esfera está alterada? ¿Se acuerdan las esferas? Conciencia, Percepción. visión, percepción, muy bien. Ahí sería la senso-percepción. Y las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles o somáticas. En estos trastornos hay algunos psicóticos que no tienen alucinaciones, o si son leves. Pero el que más tiene, podríamos pensar, es la esquizofrenia. La mayor parte de las personas con esquizofrenia tienen más alucinaciones visuales que auditivas.
Hay que evaluar en la clínica si son o no alucinaciones, es decir, cómo podemos saber si son alucinaciones. Porque no es simplemente el paciente que diga, ay, a veces veo como una sombra, o a veces escucho que me llaman. ¿Qué, qué sería en realidad una alucinación? Entonces, vamos a hacer esa práctica. Pues, ¿qué tenemos que preguntarle al paciente? Vamos a poner esta paciente masculino, 18 años, y él les llega diciendo porque escucha voces. ¿Qué le preguntan? Consulta porque dice que escucha voces. A ver, ¿cada cuánto tiempo? Muy bien, hay que ver la frecuencia. Dice todos los días. Que si hay algún estímulo que lo produzca. Ok, dice que no aparecen de la nada, no hay nada como diferente. A veces siente que aparecen las voces cuando hace algo como dudoso, algo que sabe que él no debe haber hecho. Por aquí creo que hay otra pregunta. ¿Qué le dicen? Ok, podemos ver eso. ¿Qué le dicen? De pronto si son órdenes para ejecutar o simplemente es algo que escuché y ya. Perfecto, si son de comando, ¿no? Tenemos que saber el contenido, ¿no? Y lo que el muchacho le dice, bueno, las voces me dicen como que, no debiste hacer eso, piensa en el futuro. Bien, esta buena pregunta. ¿Vienen de el exterior o dentro de su mente? Y el muchacho dice, no, es como dentro de la cabeza. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Son alucinaciones? Profesor, y si yo le preguntaría Yo si digo que no. reconoce esa voz. Si reconoce la voz también, muy bien. Entonces, está muy bien lo hicieron. Esas son las que hay que preguntar. Primero, pues, si estas voces vienen de afuera o de dentro de la cabeza. Si el paciente dice que son dentro de la cabeza, esos no son voces, ¿ok? Él está malinterpretando esto, lo asocia como una voz, pero en realidad son pensamientos. Entonces hay ayuda. Generalmente cuando son pensamientos, las voces son familiares, ¿ok? Son como conocidas, o incluso pueden decir que es la propia voz de ellos, ¿sí? Y generalmente es una voz. Eso sería como alguien diría, bueno, la conciencia, ¿no? Él está diciendo que le ocurre cuando hace algo malo, es como lo vieron en la película de Disney. El otro grupo me dijo que era, se me va el nombre siempre, unos niños en Italia y decía Silencio Bruno, que Bruno era la voz, eso está dentro de la cabeza, no es alucinación. Bien, entonces, generalmente las alucinaciones, si son personas jóvenes, las alucinaciones son como auditivas, son de voces de su misma edad, ¿ok? Generalmente de su misma edad, generalmente más de una voz. Las voces pueden hablar incluso entre ellas y muchas veces, sobre todo en esquizofrenia, pueden ser voces de comando, que haz esto, ¿ok? Em, las alucinaciones auditivas con el tiempo van disminuyendo en estos pacientes y después forman parte de su vida. Es decir, la persona dice, bueno, no les hago caso o se vuelve Luca, esa misma, muy bien, Luca, se me va el nombre. Le acompañan toda su vida y no les hace caso o incluso se vuelven como amigos esas voces. Alucinaciones de afuera, ¿no? Auditivas, que le dicen, oye, recuerda el súper y así. Pero eso es importante, saber, ¿es dentro o fuera de la cabeza? Yo lo que le hago al paciente, así como con el dedo, ¿no? Le pongo el dedo cerca de la oreja y que sientes la voz como aquí, la que entra por el oído. Entonces, si dice que sí, eso sí son alucinaciones. Y alguien preguntó por ahí como en qué momento pasaban. Eso también es importante, ¿ok? Porque hay alucinaciones visuales y auditivas que son normales. Vamos a escribírselos acá. Hay unas alucinaciones que se llaman hipnagógicas no sé si esto se lo expliqué ya, parece. Ahí está escrito, alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones hipnopómpicas. Pómpicas. Hipnopómpicas. Esas alucinaciones son normales, ¿ok? Esas son las alucinaciones que ocurren en la transición del sueño-vigilia, es decir, cuando nos estamos quedando dormidos o cuando nos estamos quedando despiertos. Entonces viene un paciente preocupado, dice que no, es que creo que soy esquizofrénico, porque cada vez que me voy a acostar veo como una sombra moviéndose frente a la cama, estoy loco. Eso es normal,
¿sí? Es la transición, cuando tenemos sueño podemos ver cosas, sentir peso en la cama, o incluso escuchar que nos llaman, que ya están gritando mi nombre afuera, ¿no? Ok, eso es normal. Bien, lo otro, la tercera clave es el pensamiento desorganizado. Aquí ya vamos a ver alteraciones en el curso, no en el contenido del pensamiento. El curso va de una idea a otra sin mucha coherencia, vemos lo que es la ensalada de palabras. Eso lleva a una conducta desorganizada, o sea que el paciente hace cosas que no son apropiadas, digamos que está en el salón de clases, se levanta al frente y se pone a orinar ahí, o sea, ya totalmente desorganizado. La psicomotricidad anómala, una alteración, pues sí, de la esfera psicomotora. En psiquiatría, generalmente lo que vamos a ver, cuando son alteraciones de la marcha y eso es más neurológico. Psiquiátrico, diríamos más es estereotipias, tics, manierismos. Y los síntomas negativos, que ya son síntomas, pues ya más es de la esquizofrenia, que es todo lo contrario a los cuatro que vimos adelante. No son llamativos, son como de una depresión. Hay anedonia, abulia, alogia. Bien, por ahí revisan, déjenme escribirle aquí en el chat, antes las 4A de Bloiler. Bloiler describió cuáles eran los síntomas negativos en la esquizofrenia. Y puede que en diferentes literaturas encuentren diferentes As, ¿okay? Diferentes palabras, pero van dentro de lo mismo, ¿okay? Como la abulia, algunos ponen que es adinamia y así. Pero lean lo de los síntomas negativos. O si no, Eric también lo va a decir ahorita, por supuesto. Vamos a ver entonces. Vamos a ver un caso clínico. No esperamos ahorita llegar a un diagnóstico, pues no hemos estudiado todavía cuáles son los trastornos psicóticos. Lo que quiero en esto es que vayamos identificando estas 5 características si están presentes en el caso. Y tenemos una paciente, espera un momento, una paciente femenina, 32 años, que la traen porque no está ya trabajando como antes. Hay un deterioro en su capacidad laboral, ha dejado de ir al trabajo. El motivo de consulta, lo que dice la paciente, es que en la oficina la están difamando y que un joven la insultó. La hermana de la paciente dice que no, doctora, ella está, que se ríe sola, anda bien suspicaz, dice que su cuñada es una prostituta, cuando ve al hermano empieza a llorar, está bien lábil, llora de la nada, ha dejado de bañarse porque dice que un hombre la ve cuando está en el baño, y en la última semana ha empeorado. Ahora dice que todas, o sea, de las hermanas, que todas son prostitutas, y está empezando a hablar de un hombre con el que tiene relaciones sexuales con su presencia. Entonces le preguntan a ustedes, ¿cómo así la presencia? Dice, una persona que no es la presencia de la persona. Entra a la sala entonces de psiquiatría, ¿no? Y está pueril, pueril significa así como infantil. Distráctil, tiene estereotipias motoras, se le da un antipsicótico. En este hospital no había antipsicóticos modernos, así que fue bien fuerte el tratamiento. Todavía tenía algo de soliloquios, es decir, hablar sola y pensamiento desorganizado. Pero después del mes su condición se invierte, ya es diferente. Ahora está introvertida, no participa en las actividades de los pacientes. Bien, vamos a ver qué identificaron por acá. Vamos a regresar. Bien, entonces, ¿había ideas delirantes? Podría ser con lo que la están difamando y eso como si fueran ideas delirantes como de referencia. Exacto, hay ideas referenciales y de persecución, que la difaman en la oficina, ella está delirante. Las hermanas, hay que preguntar eso, si ella dice que un hombre la ve en el baño y las hermanas dicen que no, eso es imposible, no hay manera. Así que eso también sería una idea delirante de que un hombre la ve en el baño. Hay ideas delirantes, entonces, Profe, ahí no sería una alucinación como visual, si ella no dice que ve el tipo, o sí. no, no dice que lo ve. O sea, dice que el Ah, ok. hombre la ve a ella, pero ella no lo ve. Si ella lo ve, sí es visual, pero aquí es idea delirante. Ok. Bien, tenemos alucinaciones. Sí que la tocan, ¿no? Bueno, ahí sería sí, el hombre ese, la Con el presencia que del hombre tiene con la que tiene relaciones, relaciones sexuales. exacto. Ese sí es una alucinación.
tanto visual como táctil, si lo siente, ¿no? Bien, tiene psicomotricidad anómala, sí la tiene por las estereotipias, ¿no? Esa es la parte Sí, psicomotora. Muy bien. Este, pensamiento desorganizado, sí. sí, ahí mismo lo dice, claro. ¿Y síntomas negativos? ¿Cuáles son? ¿O dónde los vemos? Puede poner la primera, profe, A ver, atrás, sí, déjame el poner caso. acá. ¿Dónde vemos ahí síntomas negativos? Podría ser que llora cuando ve a su hermano. Bueno, hay algo de la habilidad, sí es afectivo, pero ahí no lo pondríamos como negativo, porque está en el mismo momento de todo lo llamativo, ¿no? De los síntomas que se llaman pues positivos, junto a las alucinaciones y todo. Entonces, negativo, como vamos a ver ahora en la charla, Podría ser ajá, como apatía ajá, o porque no se entonces, está bañando, ahí está como retraída, como que deja de hacer lo que tiene que hacer regularmente. sí, pero bueno, igual que el compañero, sí, pero ahí estamos en el mismo momento positivo, o sea, de alucinaciones, y quizás el que no se baña es más por la idea delirante de que la ven. La parte negativa es después, ¿ok? Cuando ya quitan todos los otros síntomas, ven acá al final, la condición pues se deteriora, yo les mencionaba, se invierte, ¿no? Ahora hay introversión, no participa en actividades, o sea, ya hay anedonia. Entonces, esos serían los síntomas negativos. Bien, ahí empezaríamos los trastornos psicóticos y la esquizofrenia que ya dejamos de compartir porque ahora el compañero va a hablar. Profe, una pregunta, ¿cuál sería Bien, la diferencia entre lo que usted dijo ahorita de anedonia y con la abolición? ¿O es lo ajá. mismo? No, no es lo mismo. Abolición a veces es difícil de medir, es la falta de voluntad para iniciar algo. O sea que abolición, por ejemplo, no bañarse puede ser abolición. ¿Ok? Hay abulia ahí porque no tiene ni una motivación para empezar una acción, en este caso bañarse. Anedonia sería dejar los intereses y las actividades. Es decir, que aunque estaba en la parte psicótica, pues sí, hablaba, participaba con los pacientes en el grupo y ahora no, que ya no siente ese interés, ese placer en hacer las cosas, lo perdió. Entonces, anedonia es como perderlo, lo que ya había, y abulia es no comenzar una acción. Gracias, profe. A la hora. Entonces, el de esquizofrenia sería el primer tema. Listo, doctor. Edwin, me hace el favor, por favor, hermano. ¿Es necesario que encienda la cámara, doctor, o puedo así? Aló, ¿se me escucha? Sí, perdón, ya estaba silenciado, no te preocupes, puede ser sin la cámara, no se preocupen. Ah, ok. Bien. Buenas tardes, compañeros. Doctor, el día de hoy hablaré sobre esquizofrenia. Bien. A manera de definición, siguiente, Edwin. A manera de definición, la esquizofrenia se puede definir como un trastorno mental grave que se caracteriza por una importante deficiencia en la forma de percibir la realidad, lo que ha estado hablando el doctor, y en cambios de comportamiento como la persistencia de ideas delirantes y persistencias de alucinaciones y razonamiento desorganizado según la OMS. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, basándonos en la prevalencia global, la esquizofrenia afecta aproximadamente 1% de la población mundial. Esto significa que 1 de cada 100 personas pueden desarrollar esquizofrenia en algún momento de la vida. Siguiente. En cuanto, desde el punto de vista epidemiológico aún, en cuanto al género, pues se describe que tanto los hombres como las mujeres suelen tener el,
equilibrio en cuanto al trastorno. Sin embargo, los varones suelen desarrollar este trastorno mucho más temprano que las mujeres. Y la incidencia global, pues, se presenta que aproximadamente anualmente se encuentran de 1,5 a 10.000 casos en los pacientes. Siguiente, Edwin. Siguiente. Bien, es importante, antes de entrar ya al punto de vista del manual MSD, que existen tipos de esquizofrenias que van a estar basados principalmente en características y síntomas que lo diferencian. Aquí vamos a tener 4 tipos. El primer tipo es el tipo paranoide. Este tipo de esquizofrenia va a estar caracterizado principalmente por la presencia de ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Los tipos desorganizados, principalmente por lenguaje y comportamiento desorganizado. Siguiente. El tipo catatónico va a estar caracterizado por una marcada alteración psicomotora, como inmovilidad o una actividad motora excesiva. Y el tipo indiferenciado abarca un complejo cantidad de síntomas como delirios, alucinaciones, incoherencia, comportamientos perturbadores. Siguiente. El punto importante aquí, siguiente, Edwin. El punto importante aquí viene en esta parte, los criterios diagnósticos, bueno, la manera en que nosotros vamos a diagnosticar a nuestro paciente. Basándonos en el manual estadístico del DSM-5 del 2014, existen 6 puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diagnosticar a nuestro paciente. Por temas de tiempo voy a hablarles de 3, pero aquí los resalto. Los síntomas característicos, la disfunción social y laboral y hasta familiar que puede haber, la duración de los síntomas y de los signos, y es muy importante hacer exclusiones de otros trastornos esquizoafectivos o del estado del ánimo, exclusión de del consumo de sustancias ilícitas y enfermedades médicas, y la relación que hay con otros trastornos del neurodesarrollo. Por ende, vamos a ver 3 aquí que considero que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Siguiente, Edwin. Primero tenemos a los síntomas característicos. El manual enfatiza en que 2 o más de los síntomas que vamos a ver a continuación pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico. Delirio, alucinaciones, discursos desorganizados, comportamientos muy desorganizados o catatónicos y los síntomas negativos. Como bien ya hemos visto, el profesor nos ha explicado, los síntomas negativos serían como aquellos síntomas que demuestran un deterioro de la personalidad del paciente. A la mano derecha podemos observar, de la pantalla podemos observar estos síntomas que serían el aplaneamiento afectivo, la logia, la apatía, la bulia y las otras. Entonces hay que tener en cuenta esto. Primero, vemos los síntomas característicos. Si existen 2 o más, podemos ayudarnos a hacer el diagnóstico. Siguiente. En cuanto a la duración de los signos, el manual enfatiza en que los signos persisten durante un mínimo de 6 meses y este periodo de 6 meses ha de concluir al menos 1 mes de síntomas. También se dice que hay un periodo prodrómico o residual. En este periodo suele presentarse los síntomas negativos solamente, o 2 o más de los síntomas enumerados en el criterio A. Así que tenemos que tener en cuenta también que cuando nos llega un paciente, pues delimitar el tiempo, ¿vale? Siguiente. Y para finalizar con los criterios, uno que me pareció muy relevante fue la relación con trastornos del neurodesarrollo. Ya luego de descartar otros trastornos u otras enfermedades que se nos pueden parecer a la esquizofrenia, es importante también observar otras que son relacionadas a los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, los pacientes autistas o los pacientes con trastorno de la comunicación del inicio de la infancia
Se puede hacer el diagnóstico de esquizofrenia siempre y cuando los delirios y las alucinaciones sean bastante notables. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos dividirlo de dos formas, con cuadros psíquicos, como trastornos esquizoafectivos, los trastornos afectivos con rasgos psicóticos, trastornos delirantes, y con cuadros orgánicos, como tumores cerebrales, que claramente un tumor nos puede alterar la función cognitiva del paciente, y entonces podríamos tenerlo como un diagnóstico diferencial. Las epilepsias, las enfermedades del lóbulo temporal, abscesos cerebrales, podrían ser algunos diagnósticos diferenciales. Siguiente. El curso inicia, primero inicia con el trastorno basándonos en la edad de inicio, que sería aproximadamente entre la adolescencia tardía y adultez temprana, luego una fase prodrómica donde están los síntomas negativos, están los síntomas depresivos también, la ansiedad. Sigue una fase activa donde aquí se van a presentar síntomas principales como las alucinaciones, los delirios, y aquí se puede hacer el diagnóstico. Siguiente, Edwin. Sin embargo, el manual nos ofrece un grupo de patrones que nos pueden ayudar a ver el curso del trastorno y poder con esto también hacer nuestro pronóstico con el paciente. Aquí observamos los diferentes patrones. Tenemos el curso episódico con síntomas residuales interepisódicos, los cursos continuos, los cursos episódicos con remisión completa entre episodios y el curso único de episodio agudo. Esos serían los patrones de curso que podríamos observar nosotros, esos diferentes patrones los podríamos observar en nuestro paciente y pues de esa manera ver algún pronóstico o algún tratamiento. Siguiente. En cuanto al tratamiento, inicialmente no existía tratamiento farmacológico, sin embargo en la actualidad sí tenemos el tratamiento de primera línea, que se podría decir de primera línea farmacológica para la esquizofrenia serían los antipsicóticos, típicos en este caso como el haloperidol y el clorpromacina. También podemos utilizar algunos antipsicóticos atípicos como la clozapina, que suele utilizarse cuando hay resistencia con el tratamiento inicial. Y es muy importante también que a manera de tratamiento hayan intervenciones psicoterapéuticas, como lo es la terapia de apoyo, para proporcionar un entorno seguro para el paciente y la familia, y la psicoeducación relevante para poder hacer que el entorno que rodea, valga la redundancia, al paciente entienda este trastorno. Siguiente. En cuanto al pronóstico, antes de que existieran los tratamientos farmacológicos, la esquizofrenia tenía un mal pronóstico. Sin embargo, en la actualidad ya tiene buen pronóstico y la mortalidad ha disminuido. Sin embargo, basándome en un documento que encontré en el manual MSD, pude determinar que existen factores que se asocian tanto a un mejor pronóstico como a un peor pronóstico. Entre los factores asociados a un mejor pronóstico para esquizofrenia sería inicio repentino del trastorno o deterioro cognitivo poco importante. La presencia de pocos síntomas negativos nos ayuda a determinar un buen pronóstico para el paciente. Por otro lado, factores de peor pronóstico serían los síntomas que aparecen a una edad temprana o antecedentes familiares de esquizofrenia. Si nosotros nos viene un paciente con síntomas negativos o con ya los síntomas per se, como los delirios o las alucinaciones, y en la historia clínica sabemos que como antecedente familiar tiene familiares con esquizofrenia, pues es un mal pronóstico para el paciente. Listo. Siguiente. Bueno, y la bibliografía y muchas gracias, doctor. Muy bien, perfecto, excelente. De los temas de hoy, este quizás es el que más material había, más información, era el más pesado. Y es uno de los trastornos quizás más famosos en psiquiatría, pero como vieron, no es muy frecuente este trastorno, cada vez menos. De hecho, los criterios se han establecido y ahora de una manera que incluso es un poco más difícil hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Y eso ha ayudado pues para diferenciar en realidad qué es la esquizofrenia y poder sacar esos cuadros que tenían ideas delirantes como quizás más manejables, más funcionales, no tan elaboradas,
o personas que se les quitaba el cuadro, poder diferenciar que eso no era esquizofrenia entonces. Este, Aunque el pronóstico ha mejorado, como dice el compañero, sigue siendo uno de los de peor pronóstico en psiquiatría, en el sentido en que, voy a compartir acá el mío, en el sentido en que son personas que deben usar medicamentos pues toda la vida y que nunca van a recuperar su funcionalidad. Es decir, digamos un joven estudiante de medicina, okay, está yendo muy bien, cuarto año de medicina ya, y le da la crisis esta de síntomas positivos, le diagnostican esquizofrenia, tratamiento, todo esto dura casi un año en tratamiento, sigue con los medicamentos, pero ya nunca más va a poder recuperar donde estaba, ya no va a poder terminar medicina. ¿Okay? Y si lo termina, después pasar al internado le va a ser muy complicado. Porque todos estos trastornos mentales, incluso hasta episodios de depresión, te dejan secuelas cognitivas, ¿okay? Más en la esquizofrenia y el bipolar. Bien, aquí entonces está esta pequeña gráfica del Kaplan, donde dividen pues, los síntomas positivos, que fue los primeros que vimos. Ahí faltaría la motricidad, también podemos considerarla como síntomas positivos. Y algunos de los síntomas negativos, pero me gustó la diapositiva del compañero Eric, que puso más, que puso las 8, porque en las diferentes literaturas van a haber más, pero todas tienen esa característica que empiezan con A, ¿no? O se pueden acomodar para que empiecen con A y sea fácil recordar. En esas vieron aplanamiento afectivo. Y esta es una característica del paciente esquizofrénico. Está aplanado, o sea, no tiene emociones, ni se alegra ni se entristece. Y en la exploración clínica, en el examen mental, podemos ver ese afecto aplanado, ¿no? Toda la consulta del paciente con cara de póker. Y ustedes lo ponen humor, el humor es cómo él se va sintiendo y él dice que está normal, así como ponemos humor eutímico, pero el afecto aplanado. Eh, ¿Qué más mencionaron por ahí? Ah, ok. Ya hoy en día no se divide la esquizofrenia en tipos. Eso se eliminó para no complicar pues el diagnóstico y que al final, aunque sí tenía una diferencia pues clínica y quizás en pronóstico podríamos decir también, al final pues el tratamiento es el mismo para todos estos pacientes. Así que hoy en día ya no se habla de subtipos de esquizofrenia, solo pues una enfermedad que como dijo el compañero tiene que pasar 6 meses y de esos 6 meses por lo menos un mes con síntomas positivos. ¿Okay? Muchos casos empiezan con síntomas negativos. Ahorita vemos un caso clínico y vemos qué les parece. Entonces, ¿por qué da la esquizofrenia? Hay varias teorías. Una teoría es que hay una disfunción en la dopamina. Entonces, principalmente en estas 4 vías de dopamina en el cerebro. La teoría es que con la esquizofrenia la dopamina está alterada aquí, está elevada, en algunos está normal, en algunas vías no se alteró, pero principalmente en la segunda, que es la mesolímbica, vamos a ver la dopamina muy elevada. Así que vamos a ver una por una de estas vías y acá a la derecha aparecieron cada vía qué pasa si la dopamina está elevada, que es lo que ocurre en la esquizofrenia, y qué pasa si la disminuimos, que es lo que ocurre cuando le damos el tratamiento, que es bloquear la dopamina. Así que primero la vía nigroestratial, que la vemos acá en turquesa, pueden ver ahí el número 1, ahí está. Bien, esto va del área ventral tegmental en el mesencéfalo y va a llegar hasta el núcleo estriado. ¿Okay? Normalmente ahí en la esquizofrenia eso está aumentado y nos puede dar lo que son las alteraciones psicomotoras en la esquizofrenia. Bien, sin embargo, si bloqueamos la dopamina con un antidepresivo, un antipsicótico, no mejoran esos cuadros, sino que nos empieza a dar otros síntomas motores como el parkinsonismo, que sería rigidez, temblores y más aplanamiento en el rostro, lo veríamos. Bien, la vía número 2 también sale del área ventral tegmental en el mesencéfalo. Voy a borrar por aquí. Aquí está, así en rojo. Aquí está, la vía número 2. Sale del área ventral tegmental, pasa por el hipotálamo
y llega a todo el sistema pues límbico, como la corteza cingulada anterior. Y en esta área límbica, aquí está la corteza, en esta área límbica es muy rica en dopamina 2, en receptores D2 de dopamina. ¿Sí? Pareciera que estos son los implicados en los síntomas positivos. Lo que son las alucinaciones y las ideas delirantes son debidos a ese aumento de dopamina I. Y lo podemos ver porque las medicinas que bloquean con mayor eficacia a dopamina 2 son más eficaces para quitar síntomas positivos, ¿okay? Alucinaciones, ideas delirantes. Lo malo es que si bloqueamos la dopamina I, ¿okay? Esta área es donde está el sistema de recompensas, ¿okay? Con la corteza cingulada anterior, el núcleo accumbens, el hipotálamo, todos forman parte del sistema de recompensa, que es ese sistema natural del cerebro que nos gratifica, que eleva la dopamina cuando hacemos algo bueno, como comer, ganar una buena nota en un examen, tener relaciones sexuales, aumenta la dopamina ahí. Entonces, en el paciente esquizofrénico, en tratamiento, eso está bloqueado. ¿Okay? Y vemos personas pues, que no sienten ánimos de nada. Por eso, como vimos el caso anterior, después del tratamiento hubo más síntomas negativos. Y una parte es eso, pues bloqueamos el sistema de recompensa. Bien, la tercera vía dice mesocortical. Otra vez, todo sale del mesencéfalo y este va a la corteza, principalmente a la corteza prefrontal. Pero vemos algo. La corteza prefrontal es rica en receptores de dopamina D5 y D1. No tiene tantos receptores de D2. Y la teoría es que en la esquizofrenia aquí la dopamina no está tan alterada. O sea, que aquí puede estar normal, lo mismo que todos tenemos en dopamina en esa área. Entonces lo que pasa es que cuando viene el medicamento baja la dopamina ahí, donde tenía que estar normal, que va a quedar por debajo la dopamina y eso está asociado a los síntomas negativos, a esos síntomas cognitivos de este paciente. Así que el tratamiento, pues, como vimos, el ejemplo que les puse, el muchacho que estudiaba medicina, pues ya no va a rendir como antes, o sea, hubo una alteración cognitiva. Obviamente, como en todas las enfermedades que existen, hay casos graves, moderados, leves, así que puede ser que en algún caso leve la persona pueda como recuperar algo, ¿no? Pero definitivamente que no va a estar al mismo nivel. Y la vía 4, esta es la única que no sale del mesencéfalo. Este es hipófisis hipotálamo, acá. Y en esa vía lo normal es, digo, lo que ocurre en la esquizofrenia es que la dopamina está normal. Y si bloqueamos la dopamina, entonces lo que va a pasar con la medicina es que hay un aumento de prolactina. ¿Qué verían ustedes en el cuerpo si la prolactina aumenta? Profe, ¿puede por favor repetir la pregunta? Ajá. Aquí dijimos que bloqueamos la dopamina, aumentó la prolactina. ¿Qué veríamos en el cuerpo en una persona con prolactina aumentada? Con La prolactina, lactorrea. galactorrea, muy bien. Entonces ese sería como un efecto adverso de estas medicinas, pues bloqueamos dopamina, ya vieron que fue en todo el cerebro, y lo malo es que un efecto adverso va a ser pues galactorrea. Bien, por eso existen hoy en día medicamentos como más específicos, ¿no? Hay antipsicóticos que van más a D2, otros más a D5 y D1, y mezclado. Esa es la lucha en psicofarmacología, es como buscar medicamentos más específicos para evitar tanto efecto adverso. Muy bien, entonces, esta hipótesis salió debido al primer antipsicótico que les conté en la historia de la psiquiatría, la clorpromacina, actuaba en dopamina y vieron que mejoraba, así que de ahí salió toda esa teoría de que la dopamina es la principal causa de los síntomas psicóticos. Sin embargo, pues también hay otros mecanismos, otras vías que no tienen que ver con dopamina que producen los síntomas, y una es el glutamato, la hipótesis glutamatérgica, que el glutamato pues es tóxico para las neuronas y si hay un exceso va a dar síntomas como los de esquizofrenia. Y esto se ve, por ejemplo, en las personas que usan PCP, fenilciclidina o polvo de ángel, que cuando lo utilizan tienen los mismos síntomas de esquizofrenia con después unos síntomas negativos. Así que pues el glutamato tiene que ver. Y también está la hipótesis de la serotonina, GABA, la acetilcolina, o sea que todos los neurotransmisores al final pues tienen que ver con esto.
Sin embargo, eh, suponemos que la dopamina tiene un rol principal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le puedes dar un medicamento para serotonina o GABA a un paciente con psicosis y no se le va a quitar. Así que la dopamina tiene un rol principal en lo que es la psicosis. Y está la teoría del neurodesarrollo. ¿Se acuerdan de esto en embriología, el neurodesarrollo? ¿Qué fases recuerdan del neurodesarrollo? Creo que esto se lo pregunté ya, me parece, en una clase. Pero bueno, ya cuando es de la misma parte en la neurona, o sea, ya primero tiene que haber la neurogénesis, después hay la proliferación, esas neuronas empiezan a migrar y donde llegan se diferencian y ahí maduran con una función específica. Entonces la teoría es que la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo porque hay un error en estos procesos y por eso se hace la disfunción de vías. Y el error puede ser que ya venía la carga genética o que el ambiente lo modificó. ¿Sí? Una acción epigenética activó esos genes que ya traías y pues se formaron más las vías, lo que te va a llevar a la sintomatología. Por ahí van a encontrar es que los factores de riesgo y sale siempre, esto vaya, casi en todos lados sale, que tiene que ver mucho la estación del año donde nace la persona. O sea, porque es más en invierno que nacen las personas con esquizofrenia. Bueno, más en estos países donde experimentan el invierno, ¿no? Pero una teoría es que se deba al tercer factor de riesgo, a las infecciones. ¿Ok? Se sabe que muchos virus, incluyendo la influenza, pueden alterar ese neurodesarrollo. Y entonces ahí es donde producen pues, ese error que después lo vemos manifestado como una enfermedad llamada esquizofrenia. Por eso hay todavía algo de dudas qué va a pasar con todas esas mujeres embarazadas que tuvieron COVID, si esto va a repercutir, si va a haber casos de esquizofrenia, no sabemos. Bien. Y lo otro, pues como ven acá, el consumo de cannabis puede ser un factor epigenético, activar los genes. Así que si tienen un paciente que el papá tiene esquizofrenia, el abuelo esquizofrenia, la mamá bipolar, la persona no debe consumir cannabis, porque va a activarse pues la enfermedad. Por lo menos en la adolescencia, que no lo consume. Bien, así que bueno, para este vamos a usar los criterios del DSM para esquizofrenia, ¿ok? Que tiene más claro lo del tiempo. Y no hay ninguna prueba de gabinete para esta enfermedad. ¿Sí? Que puede que vean, como van a leer cuando revisen estas diapositivas, cambios en el electroencefalograma, cambios en hormonas, puede haber atrofia cortical, que el área límbica está reducida de volumen, y todo eso lo podemos encontrar, pero no hacen diagnóstico. Ya no son criterios como para decir que es diagnóstico, porque generalmente estos cambios lo vemos cuando la enfermedad ya está avanzada. Perderíamos mucho tiempo esperar una resonancia con un volumen límbico reducido para poder empezar a tratar el paciente. Y apréndanse lo de pronóstico. Qué importante eso, estar claro quiénes tienen peor pronóstico y mejor. En la primera clase les daba un gráfico de biopsicosocial. Y hay trastornos en psiquiatría pues, que dependen más de lo biológico, otros de lo psicológico, otros quizás de lo social. Pues este es más de lo biológico, ¿no? O sea, no va a salir un paciente psicótico si no usamos medicamentos. Y acá la psicoterapia es más para entender la enfermedad, como bien puso el compañero, es más para entender pues qué tengo, de qué se trata, qué puedo hacer yo con esto. Bien, vamos entonces al siguiente trastorno. Pero antes de eso, le iba a contar un caso. Bien, tenemos que atender esta muchacha. Tiene 18 años, la mamá se las lleva, ustedes son medicina general. ¿Ok? Y les dice que ella ha estado deprimida desde los 15. No se baña, no le importa arreglarse, se va así sin lavarse los dientes, eh, no tiene amigos en la escuela, siempre anda encerrada y siempre anda como que no le importan las cosas, pues. Cuando ustedes ven a la paciente, su apariencia física es una muchacha este, que
sí, no, está algo aplanada, no tiene muchas expresiones, no se ríe, ni se entristece, ni se enoja cuando la mamá dice cosas, está ahí como normal. Ella dice que todo se le resbala. Y cuando exploran, ven que tiene algo, ¿ok? Unos datos en su pensamiento. ¿Ella qué dice? Dice que en la escuela la tienen contra ella, que quieren que renuncie y que todos los compañeros pues saben esto y están haciendo lo posible para que ella le vaya mal y tenga que salirse de la escuela ahora en sexto año. Bien, más nada, no tiene ningún otro síntoma, no hay alucinaciones ni sospechas de alucinaciones visuales, ni alteraciones psicomotoras, ni nada. ¿Qué les parece este caso? ¿Qué pensarían? De una vez le matriculan, esta es una esquizofrenia, ¿qué dirían? ¿Está deprimida? ¿Qué les parece? Profe, podría ser que no la tenga, pero que esté en riesgo de, o sea, que sea algo Ok, como no característico de la adolescencia, pero sí que sea como por la etapa en la que está atravesando. Porque sí hay exacto. signos negativos, Ujú. pero Negativo. porque veo como delirios, como de referencia también, de Exacto. persecución, pero no alucina, como dijo usted. Ujú. Entonces, no sé, Exacto. puede ser que esté haciendo como un preámbulo, pero que sea más como arraigado a la adolescencia para hacer, usted, cuando ya sea mayor, una esquizofrenia. Ajá, puede ser. Ahora, hay que tomar en cuenta que este trastorno, la esquizofrenia, generalmente empieza en esas edades, lo que es bastante difícil a veces el diagnóstico. Entre los 15 y los 25 es donde más casos de esquizofrenia empiezan. Entonces el diagnóstico como este que acabamos de ver se complica, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Será, bueno, por la adolescencia, muchos se quejan de que en la escuela, incluso en la universidad, la tienen contra ellos y que no sé qué, y que eh, muchos también depresiones empiezan en la adolescencia y podríamos decir, bueno, está deprimida, mira, no comparte, no se arregla, no se baña. Entonces, es algo que no podríamos todavía decir esquizofrenia, pero sí estoy de acuerdo, tendríamos que decir, cuidado, esto puede ser una esquizofrenia. Entonces vamos a aprender que hay otros diagnósticos en esos casos que pueden ser o no esquizofrenia, vamos a verlos. Las ideas que tiene ella sí son delirantes, pero pueden ser un poco flexibles. Ya vieron, no son tan elaboradas ni tan fuera de la realidad como una esquizofrenia, ¿no? Eh, no sé si, Eric, llegaste a ver, aunque esto es bien viejo, cuando revisaste esquizofrenia, que antes existían los síntomas de primer rango de Schneider, que eran como síntomas tan extraños que cuando ocurrían tenías que decir que esa es esquizofrenia, como lo que es la difusión del pensamiento y el robo del pensamiento. Entonces, generalmente en esquizofrenia vemos alteraciones pues bien llamativas, ¿no? Unas ideas delirantes complejas, alucinaciones. Y en el caso de esta muchacha, no. Bien, ahí nos interesaría saber en ella antecedentes y cuando vemos, pues sí, tiene un antecedente de un tío que es esquizofrénico. Entonces ya eso enciende las alarmas. Esto no es una depresión, esto quizás sea una esquizofrenia que está en un pródromo, lo que se llama el pródromo de esquizofrenia. Eh, aparte de los datos ya que vimos que mencionó Drenzi de que tiene ideas referenciales, ideas delirantes, síntomas negativos, yo que les dije que tiene antecedentes familiares, ¿qué otras cosas les llamaría la atención para pensar que puede ser esquizofrénico? Aunque bueno, esto no lo mencionamos en las charlas, se los voy a decir yo. Que lo otro que llama la atención es que no quiere, no le interesa nada, que no quiere compartir con nada. Estas personas, como les dije, no tienen deseos de socializar. No es porque sea miedo a socializar ni nada de esto, no quieren, no lo ven como algo que es necesario para la vida. Entonces les cuesta muchas veces conseguir pareja, o sea, no se involucran en una relación. Y esta muchacha que uno pensaría 18 años, está en una etapa pues que es la etapa de búsqueda de pareja y no lo está buscando, pues ni quiere ni le interesa. Entonces,
tiene bastantes riesgos y sí puede ser que estemos empezando una esquizofrenia. Pero si no es una esquizofrenia, vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales. Así que viene la charla de esquizotípico. Profe, ¿no viene de ideas delirantes o usted me Sí, dice? exacto, yo le puse ahí un orden en el que decía, pero no hay que seguir ese orden. Vamos para que como llevar la coherencia en la clase, vendría entonces esquizotípico primero, ¿ok? Después ya ideas delirantes persistentes. Profe, una persona que solamente sea retraída socialmente y que no tenga, o sea, ningún otro síntoma ni antecedentes patológicos familiares o algo, puede ser normal. Sí, sí, ahí tenemos que ver dentro de Si la, está solito eso. ajá, tenemos que ver dentro de los otros trastornos y dentro de la normalidad. Hay pacientes, personas que son más como hurañas, ¿no? Retraídas y esto. Eso es, pues, está dentro de lo normal. Y de lo patológico estaría el trastorno de ansiedad social, que es que sí quisiera tener amistades y eso, pero le cuesta, ¿ok? Le cuesta tener amigos porque le da ansiedad todo evento social. Están algunos trastornos de la personalidad como el esquizoide. También está el autismo, diferentes grados de autismo, pues la persona tampoco le interesa tener una relación pues, con alguien. Gracias, profe. Listo, puedes empezar, Yarin. Buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, vamos a hablar acerca un poco del trastorno de personalidad esquizotípico o esquizotípico, pues. Según el siguiente, por favor. Según el DSM-5, el trastorno de personalidad esquizotípica se describe como un patrón general de dificultades sociales e interpersonales. Las personas con este trastorno pueden sentir un gran malestar en las relaciones cercanas, presentan distorsiones en su forma de pensar o percibir la realidad y tienen comportamientos que pueden parecer extraños. Estos síntomas normalmente comienzan a aparecer en la adultez temprana y se manifiestan en diversas situaciones. Para diagnosticar este trastorno, entonces, es necesario que la persona presente al menos 5 de los siguientes síntomas que les voy a mencionar. Ideas de referencia, excluyendo los delirios de referencia, también están las creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y que no coinciden con las formas normales, con las normas subculturales. Por ejemplo, las supersticiones, las creencias de clarividencia, telepatía, etc. Experiencias perceptivas inusuales, incluidas ilusiones corporales. También está el pensamiento y lenguaje extraño, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, sobrevalorado o estereotipado. También está la suspicacia o ideas paranoides, el afecto inapropiado o restringido, comportamiento o apariencia extraña, excéntrica o peculiar, falta de amigos íntimos o confidentes, aparte de los familiares de primer grado, ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse con temores paranoides en lugar de los juicios negativos sobre sí mismos. Ahora, en el CIA-11 dice que el trastorno de personalidad esquizotípica se incluye dentro de los trastornos de personalidad y este diagnóstico se caracteriza por un patrón persistente de comportamientos y experiencias internas que se desvían de lo que se espera culturalmente. Las personas con este trastorno pueden tener creencias y actitudes extrañas, pensamientos mágicos y comportamientos poco comunes, además suelen ser desconfiadas, tener experiencias perceptivas inusuales y encontrar difícil establecer relaciones cercanas. Aquí entonces tienen unos criterios parecidos que también son el pensamiento y comportamiento excéntrico, que incluye creencias y actitudes extrañas, pensamientos mágicos y comportamientos inusuales, también están las desconfianza, o ideas paranoides persistentes, experiencias perceptivas inusuales como las ilusiones o creencias en la clarividencia, el afecto inapropiado o limitado, dificultad para establecer relaciones estrechas con un patrón de retraimiento social y ansiedad social. También está el lenguaje o discurso que puede ser vago, metafórico, sobreelaborado o estereotipado. Siguiente, por favor. Entonces, ahora en la epidemiología podemos ver que este trastorno afecta aproximadamente de 3 a 4% de la población en general. Es más común en hombres que en mujeres.
y tiene una mayor prevalencia si tiene antecedentes familiares de esquizofrenia u otros trastornos psicotípicos. Siguiente, por favor. Algunos de los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos el trastorno de personalidad paranoide, que una de las similitudes es que ambos trastornos comparten la presencia de desconfianza e ideas paranoides, y la diferencia entonces está en que el trastorno paranoide, la desconfianza y la suspicacia son más persistentes y sistematizadas, sin las distorsiones perceptivas o el pensamiento mágico característico del trastorno esquizotípico. Entonces, en el trastorno de personalidad esquizoide, ambos tienen condiciones que se caracterizan por un distanciamiento social y la falta de relaciones íntimas. En las diferencias entonces está que el esquizoide no incluye las distorsiones cognitivas o perceptivas ni las excentricidades en el pensamiento y comportamiento que son comunes en el trastorno esquizotípico. En la esquizofrenia, que también es otro diagnóstico diferencial, pues estos comparten síntomas como el pensamiento mágico y las distorsiones perceptivas e ideas de referencia. En las diferencias está que la esquizofrenia es un trastorno psicótico con síntomas más graves como alucinaciones y delirios que interfieren significativamente con el funcionamiento social y ocupacional, mientras que el esquizotípico, entonces, los síntomas psicóticos son más leves y transitorios y no suelen ser tan prominentes ni duraderos como la esquizofrenia. Por último, entonces, otro diagnóstico diferencial sería el trastorno delirante. En estos ambos pueden incluir ideas paranoides o de referencia. Sin embargo, las diferencias están que el delirante se caracteriza por la presencia de un delirio bien estructurado que dura al menos un mes. En el trastorno entonces esquizotípico, las ideas paranoides suelen ser menos fijas y no alcanzan el nivel de un delirio completo. Siguiente, por favor. En el curso entonces vamos a ver que la personalidad esquizotípica suele manifestarse en la adolescencia o en la adultez temprana, tiende a ser crónico. Los síntomas persisten a lo largo de la vida, aunque la severidad puede fluctuar con el tiempo. Los individuos con este trastorno suelen experimentar dificultades persistentes en la socialización y el funcionamiento ocupacional. En algunos casos, entonces, el trastorno puede evolucionar hacia esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Siguiente, por favor. En el pronóstico vamos a ver que es variable. Algunas personas pueden llevar una vida relativamente estable con funcionamientos adecuados en ciertas áreas, especialmente si reciben tratamiento y el apoyo psicosocial. Sin embargo, otras pueden desarrollar síntomas psicóticos más graves o experimentar un deterioro funcional significativo. La presencia de síntomas psicóticos graves o de otras comorbilidades, por lo menos como el abuso de sustancias, la depresión, entonces pueden empeorar el pronóstico. Siguiente. En el tratamiento vamos a ver que puede estar la psicoterapia, se puede tratar con psicoterapia y farmacoterapia. En la psicoterapia está la terapia cognitivo-conductual, que puede ser útil para abordar pensamientos distorsionados, mejorar las habilidades sociales y reducir la ansiedad social. También está la terapia de apoyo. Esta puede ayudar a las personas a manejar el malestar emocional y a desarrollar estrategias de afrontamiento. Y está también la terapia familiar, puede ser beneficiosa para mejorar las dinámicas familiares y proporcionar apoyo a la persona que es afectada. En la farmacoterapia entonces vamos a ver que se puede tratar con algunos antipsicóticos de segunda generación atípicos como la risperidona, olanzapina, quetiapina. Entonces estos pueden ser útiles en dosis bajas para tratar síntomas perceptivos o cognitivos como ideas de referencia o distorsiones perceptivas. También están los antidepresivos. Pueden ser prescritos si existen síntomas comórbidos de depresión o de ansiedad. También están los ansiolíticos que pueden utilizarse para el manejo de la ansiedad social severa. Siguiente. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bien, este trastorno esquizotípico, así con ese nombre de esquizotípico, salió ahora en el CIE-11. En el DSM no sale ese trastorno esquizotípico, sino que sale, como bien puso Yarim, el trastorno de personalidad esquizotípico. Pero se le ha cambiado lo de personalidad porque, como ven, responde a medicamentos y muchos evolucionaban a otros trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Entonces, pareciera algo más. De hecho,
una diferencia también es que estas personas pueden tener un poco más de funcionalidad. Yo tenía un compañero en la universidad que tenía un trastorno esquizotípico. Claro, lo vi en retrospectiva porque él nunca lo dijo, pero él era extraño, extravagante. Entonces, estos trastornos son eso, ¿no? Son personas extrañas con pensamientos raros, ¿no? Lo que él decía es que él venía de Venus. Todos le decíamos venusiano, que él había nacido en Venus. ¿Sí? Y sí era un poco extraño, se pegaba bastante para hablar y caminaba raro, pero no tuvo ningún otro problema. Y al día de hoy, pues es médico. No sé si todavía tendrá estas ideas, pero sí era algo extraño. Y ¿cómo se dice? Persistente, o sea, no simulado, ¿no? Era persistente en esto. Eh, bien, estas personas, pues, llevan así a lo largo de la vida y algunos sí evolucionan a un cuadro de esquizofrenia. Entonces, la paciente anterior podríamos decir quizás sea esquizotípico y aunque llama la atención mucho son los síntomas negativos, más parece un pródromo de esquizofrenia. Bien, les voy a anotar acá, hay otro trastorno. Ah, no, bueno, déjenme proyectárselos. Hay otro trastorno que se llama trastorno esquizofreniforme. No está dentro de lo que íbamos a hablar aquí en charlas, ni tampoco en realidad es material hoy día de estudio en las universidades, porque esto es como una esquizofrenia. De hecho, su nombre es esquizofreniforme, o sea, parecido con forma de esquizofrenia. Aquí vamos a agrupar, son esos trastornos que tienen todos los síntomas de una esquizofrenia, pero se quitan antes de cumplir 6 meses. Se quitaron sin tratamiento ni nada, se quitan antes de los 6 meses. A eso le llamamos esquizofreniforme. ¿Ok? No son raros, raros, pero no más raros que la esquizofrenia. Pero sí estaba el problema que la mayoría se convertía después a esquizofrenia. Así que por eso se ha eliminado y probablemente el próximo DSM lo sacará también como un trastorno. Así que por ahora sería como para decir, esos pacientes que no cumplen los criterios de esquizofrenia ni de otra cosa hay que meterlos en un lado es esquizofreniforme. Bien, vamos con ideas delirantes persistentes, también conocido como trastornos de ideas delirantes. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Listo, puedes empezar. Yo les Listo. hablaré sobre las ideas delirantes. Siguiente. Las ideas delirantes, como el doctor mencionó anteriormente, sería que una persona tiene una creencia diferente a la realidad, a pesar de que ya tienen las evidencias. Según la DSM-5, dice que la creencia falsa basada en deducciones incorrectas sobre una realidad externa y se mantiene firmemente a pesar de que el resto de las personas eh, es diferente a lo que el resto de las personas creen, a pesar de las pruebas que son evidentes e indiscutibles. Siguiente. Existen varios subtipos de ideas delirantes que yo puedo mencionar principalmente de los que mayormente se puede ver o personas que se pueden sentir identificadas, entre comillas, serían el subtipo de celos delirantes, donde puede haber un delirio, una creencia de que su pareja, el cónyuge o, ajá, le es infiel, a pesar de que no haya pruebas de que sí le están siendo infiel. Tenemos también el subtipo de ser controlado, donde hay una idea delirante donde los sentimientos, los impulsos, pensamientos llegan a estar como bajo una fuerza externa en vez de bajo el control de uno mismo. Tenemos la difusión del pensamiento, que es un subtipo donde los propios pensamientos, uno cree que los propios pensamientos están siendo difundidos en voz alta y que los demás lo pueden escuchar a pesar de que uno simplemente lo está pensando.
También está el subtipo de grandeza, que aquí no lo puse, que es es un delirio, una idea delirante donde el individuo tiene más valor, más poder, conocimiento, dice que tiene otra identidad, que puede tener una relación con una deidad o un personaje famoso, a pesar de que eso no sea cierto. Y también tenemos el subtipo erotomaniaco, en la cual cree que los otros están enamorados del mismo. Tenemos uno de los más frecuentes en las ideas delirantes, que es el subtipo persecutorio, en la cual el mismo individuo cree que sus familiares, amigos, compañeros de trabajo le tienen odio, siente que es acosado, es atacado, es perseguido, que el universo, las personas conspiran contra el individuo. Tenemos otro subtipo que sería el somático, siendo como más general sería que eh, tiene, tiene la idea de que su apariencia es diferente o siente como el funcionamiento de su propio cuerpo no es el suyo, tiene una parte diferente a los demás, entre otros. ¿Siente? Para el diagnóstico utilicé el manual, usé el DSM-5 son criterios diagnósticos de un trastorno delirante, donde A sería tuvo que la presencia uno o más delirios en un solo mes o mucho más tiempo. En la letra B diría que no se cumple el criterio A porque cae dentro de la esquizofrenia. El paciente tiene alucinaciones y uno de esos ejemplos que ponen aquí sería una sensación de estar infestado por insectos que se podría asociar con un delirio de infestación. En la letra C tendríamos con un funcionamiento que el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no tiende a ser extraño o extravagante. En la letra D tendríamos si se han producido episodios maníacos o depresivos en comparación a la duración de esos periodos de delirios, delirantes. En la letra E tenemos el trastorno no solamente sería fisiológico por una sustancia o una afección médica que y no se explica mejor por otro trastorno mental. Y entonces, ejemplo de ello sería el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Entiendes? De diagnóstico diferencial que podemos comparar con las ideas delirantes sería el trastorno obsesivo compulsivo con trastornos relacionados, el trastorno psicótico por una afección médica o inducido por medicamentos. Mencionado anteriormente, la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme, los trastornos depresivos bipolares o los trastornos esquizoafectivos. ¿Siente? En cuanto a la prevalencia, al curso y al pronóstico, a lo largo de la vida hay como un 0.2% de una persona que puede tener ideas delirantes. Por lo general se va a ver mayormente en lo que son los adultos mayores. A veces pueden estar relacionadas a la demencia, pero también se ha encontrado también se han visto de que los jóvenes han podido tener manifestaciones de ideas delirantes. Se dice en el manual de que el pronóstico de las ideas delirantes suelen ser mucho mejor que la esquizofrenia porque no afecta lo que es la funcionalidad del individuo, a menos que este mismo empeore. Y cuando las ideas delirantes afectan muy, cuando las ideas delirantes afectan al individuo,
de manera constante, que se vuelve crónico, ya un trastorno delirante fijo, puede acabar deteriorando el mismo individuo porque también puede afectar su rendimiento laboral y eventualmente va a producir un aislamiento social. En el caso del tratamiento no pude encontrar tratamiento en los manuales y en el libro y en otros en, sources. Ajá. Pero mayormente si las ideas delirantes llegan a empeorar, sí tendrían que utilizar antipsicóticos. Gracias. Así es, muy bien, perfecto, excelente. Bien, entonces este trastorno hemos estado viendo como de lo peor a lo más, a lo que mejor pronóstico tiene, ¿no? Esquizofrénica sería el peor, con menor funcionalidad. El otro esquizotípico, si es algo extravagante, puede tener mejor funcionalidad que esquizofrenia, pero si lo comparamos entre los tres, este sería el que mejor. Hay personas que funcionan a pesar de sus ideas delirantes. ¿Ok? En algunos trabajos o oficios incluso les ayuda, por ejemplo, abogados con trastorno de idea delirante, no está mal. Estar siempre perspicaz, suspicaz, puede ser esto, me están buscando esto para el cliente, le están engañando. Entonces, a veces les ayuda. Pero sí llega un momento donde se puede hacer algo que altere pues su vida y generalmente es donde consultan y buscan tratamiento. Bien, uno común, como mencionaban, es el delirio, las ideas delirantes de persecución. Como dijo la compañera, es importante en estos trastornos, las ideas siempre van como muy similares, o sea, todas son de lo mismo, persecución. A veces podemos tener más de una, como persecución y celos, pero como ven, están bastante ligadas. Bien, y a veces puede haber alucinaciones en estos trastornos, no es muy común, pero las alucinaciones siempre van a estar ligadas al trastorno, ¿sí? De persecución, y pues sí, escuché una voz que dijeron, vamos a cargárnoslos, y sé que estaban hablando de mí, y era una alucinación. Bien, les tengo un ejemplo, un señor, 45 años, empezó a tener la idea de que lo seguían. Él trabajaba en la asamblea, varios casos hubo ahí, bueno, pero bueno, digamos que en ese periodo hubo un caso importante, este, de malversación de fondos, estaban acusando gente, empezó con la idea de que lo estaban siguiendo, y que un carro negro lo seguía, todos los carros negros de vidrios oscuros lo perseguían, entonces él pues lo que hizo fue dejar su carro en un, ¿cómo se llama? En un de estos estacionamientos, en un edificio y lo metió ahí, para que no le siguieran con el auto, así que se iba a trabajar caminando. Solo que tenía que levantarse ahora 2 horas antes de lo normal porque le tomaba 2 horas caminar hasta el trabajo. Pero bueno, él lo hacía porque no lo seguían. Meses después empezó la idea de que aún lo estaban persiguiendo. ¿Ok? Ya se le acercaban los carros caminando. Mientras él caminaba había carros que ya los perseguían. Y una noche empezó a tapar todas las ventanas con papel, con periódicos, papel de basura negro, todo lo tapó, lo tapó. La esposa dice, ¿qué pasa? Y que ya saben dónde vivo, ya saben, empezó con esto. Lo llevan al psiquiatra y se explora la idea, ¿no? Primero se explora nunca confrontando directamente, vamos a ver qué es lo que piensa, qué puede ser, le preguntamos, ¿y crees que estén interesados en seguirte? Y bueno, ahí vemos que la idea es totalmente delirante. Se le dio un tratamiento con antipsicótico y mejoró. Después de 2 meses, ya manejaba su carro, seguía, pero todavía había algo de suspicacia, ¿no? Él decía, bueno, voy, pero con cuidado, igual si hay un carro negro, lo pienso y... Así que muchas veces el pronóstico en estos trastornos es que no se quitan del todo las ideas, pero se calman. El trastorno celotípico que mencionabas de las ideas delirantes de celos, ¿en quién creen que es más común, en hombres o mujeres? Pensaría que en mujeres, en hombres, profe. Ok, bueno, es lo contrario, es más común en hombres que en mujeres, porque dicen que los celos en las mujeres pues es normal, un chiste malo. Pero sí, ya si llega un celo patológico, es más común en los hombres, ideas delirantes pues celotípicas, y esto puede llevar pues a problemas en las relaciones, violencia incluso.
Me acuerdo siempre un caso de un muchacho que jugaba fútbol y ya acudió porque le pareció raro y ya decía, debo ser yo. Era su tercera relación que terminaba por celos. Y él contaba la historia. En la primera relación tenía la idea de que la novia lo engañaba. Una vez estaba con unos amigos y los amigos empezaron a hablar uno empezó a hablar de que de una mujer, de que no, que estuve con esta man y le hice y le hice y le hice. Y él, su idea era que estaban hablando de su novia, así que él llegó, le reclamó, se pelearon, hubo violencia física, terminaron y todo. Después en la segunda relación, también celos para todo, de que lo iban a engañar, no sé qué. Este, tenía la idea delirante, así que empezó y contrató un detective que la seguía, porque él ya estaba jugando ahora internacionalmente. El detective la seguía a todos lados, le mandaba informes, pero él ahora tenía la idea delirante que la mujer se acostaba con el detective. Así que llegó, se salió de su equipo, ¿ok? Y llegó de sorpresa para pillarla en el acto. Y nada, igual terminaron. Y a la última relación, la novia le dijo de que tienes que atenderte, estás mal. Estaban en una fiesta, un restaurante con varios amigos, su novia fue al baño, la novia sale y él le dice, ¿por qué demoraste tanto? Y ve que uno de los amigos de él sale también del baño y se acomoda el zipper. Y empieza y le hace un show ahí enfrente de todo el mundo, que se estaban acostando y diciéndole al amigo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Bueno, entonces ya después de eso él se dio cuenta, debo ser yo el del problema. Se le explicó este trastorno, iniciamos tratamiento y mejoró, se le quitaron las ideas. Pero lastimosamente muchas de estas personas tienen que usar estos medicamentos pues casi toda la vida, si no las ideas regresan. Les iba a comentar, muchos de estos trastornos psicóticos con el tiempo sí se hacen más llevaderos para la persona. Todos tienden a disminuir después de los 25 años las crisis y aprenden como a controlar los síntomas psicóticos. O sea, como que ya sé, eso es mi idea, es parte de mí y pues tengo que seguir la vida. Bien, vamos entonces al otro tema. Seguiríamos con psicótico breve y después el otro. Sí, trastorno psicótico breve. Buenas tardes, ¿se escucha bien, adecuadamente? Sí, perfecto. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre el trastorno psicótico breve o como lo encontré en el CIE-11, trastorno psicótico agudo o transitorio. Siguiente diapositiva. Inicialmente partiremos con la descripción del caso, pues se presenta que es un trastorno caracterizado mayormente por la aparición de síntomas psicóticos, que ya hemos ido viendo a lo largo de la charla, que emergen sin un pródromo, a diferencia de la esquizofrenia, y alcanza su máxima gravedad en 2 semanas. La duración de este tipo de trastorno es muy importante, pues tenemos que durar desde unos pocos días hasta un mes, es decir, no puede durar más de el, el, el- la página del CIE-11 menciona que no puede durar más de un mes, sin embargo, otras literaturas mencionan que no puede pasar de 3 meses. Sin embargo, me quedo con lo que dice la página del CIE-11, que dura de unos pocos días hasta un mes. Tenemos que la aparición es aguda, incluye los delirios, alucinaciones y el pensamiento desorganizado que ya hemos visto anteriormente. Y este también puede presentarse con movimientos similares a la catatonia, pudiendo también incluso afectar el estado de ánimo. Y vemos que está ligado generalmente a un factor estresante que lo provoca o y muy importante, no está ligado a a condiciones médicas o estados de ánimo. Siguiente diapositiva. Con respecto a la epidemiología, encontré que la prevalencia es del 1% para cada uno de los trastornos psicóticos primarios. Sin embargo, la guía del DSM-5 refiere que el 9% de los casos de primer episodio de psicosis es propio de un trastorno psicótico agudo o trastorno psicótico breve, al menos en Estados Unidos. El diagnóstico, como mencioné anteriormente,
vamos inicialmente a descartar las causas orgánicas, las causas médicas y también el consumo de sustancias, pues puede estar ligado uno de estos diagnósticos, síntomas positivos a síndromes de abstinencia como en el caso del alcohol o, como ya mencionaron anteriormente mi compañero Cristian en la charla de esquizofrenia, un, un tumor que puede provocar este tipo de síntomas. Ahora, una vez descartado todo este tipo de alteraciones orgánicas, nos quedamos con la definición del DSM-5 de diagnóstico, en el cual se presentará uno o más de los siguientes síntomas, siendo de carácter obligatorio que uno de los síntomas sea el 1, el 2 o el 3. En el 1 tenemos los delirios, en el 2 las alucinaciones, el 3 el discurso desorganizado y el que no es obligatorio, por así decirlo, el comportamiento muy desorganizado catatónico que puede llevar incluso a síntomas negativos. Siguiente diapositiva. Dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos las afecciones médicas, que pueden incluirse las psicosis causadas por condiciones fisiológicas directas, como un trastorno endocrinológico como el síndrome de Cushing, o, como anteriormente mencionado, un tumor cerebral. El uso de sustancias, drogas o medicamentos que inducen a los síntomas psicóticos, inclusive por la parte del síndrome de abstinencia, los trastornos del estado de ánimo y otros tipos de trastornos psicóticos, como ya vimos anteriormente, como la esquizofrenia o el trastorno de la personalidad esquizotípica. Inclusive se reportan casos de simulación o facticios, que son síntomas creados intencionalmente para beneficios del paciente, que no intenté coincidir algún beneficio que podría tener algún paciente, pero no se me vino ninguno a la mente, y los trastornos de la personalidad. Siguiente diapositiva. Si bien tenemos que en los episodios de psicosis breve se presentarán no por más de un mes y no por menos de una semana, de unos pocos días, tendremos que podemos observar un diferente tipo de clasificación o parámetros, por así decirlo, que tendrá el paciente para indicarle la medicación, el manejo antipsicótico. Pues podemos observar aquí en una tabla de los tipos de antipsicóticos, que vemos los antipsicóticos típicos y los atípicos, donde podremos evaluar la potencia y la cantidad de sedación, lo cual tomaremos como referencia partiendo desde si el paciente tiene un episodio grave o severo a un episodio leve, incluyendo el tipo de dosis y los diferentes tipos de alteraciones que pueden ocurrir a raíz de utilizar este tipo de medicamentos. Y a manera de conclusión, solamente recordar que inicialmente se debe tener en cuenta la duración del todo de este tipo de trastorno y que no debe estar ligado a unas causas orgánicas, por así decirlo. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Muy bien, perfecto. Excelente. Entonces este trastorno pues ya sí sería ahora mucho mejor pronóstico, porque a diferencia de esquizotípico que puede evolucionar a esquizofrenia, este no tanto, ¿no? Puede que ocurra un episodio y ya no más, de psicosis breve. Es más común en mujeres que en hombres. Y recuerden, pues una de las causas puede ser la psicosis posparto. ¿Ok? Y ahí se orientan posparto, mujeres, así que sí, esto es más común en mujeres que en hombres. Este, Profe, la psicosis, ajá, esa posparto es la misma que le llaman depresión posparto. O sea, obviamente sé que hay diferencia en las palabras, pero es lo mismo. O sea, en la jerga no, común se maneja así. no, depresión posparto tendría que cumplir criterios de depresión. Ahora, puede haber Mm, depresión posparto con síntomas psicóticos que van a estar asociados más a la depresión. Por ejemplo, los síntomas psicóticos en la depresión son ideas de culpa delirante, ¿ok? O incluso voces, escuchas alucinaciones auditivas que dicen que te tienes que matar. Pero una psicosis por parto ya sería más psicótico y no afectivo, ya serían ideas delirantes, que la mujer piense que no, es que este niño es del diablo y tengo que matarlo para salvar el mundo. Eso ya sería una psicosis postparto. Perdón.
Bien, les iba a compartir Salud. un caso por acá, denme un segundo. Vamos a ver, este caso de psicosis breve. Este, tenemos este joven, 20 años, ingresó a la policía y en la primera semana tenía ideas referenciales, ¿no? Ideas de que estaban hablando de él, incluso escuchó decir a los compañeros que iban por él. Así que estaba suspicaz. eh, en menos, esto ya tenía 2 semanas, lo evaluó psiquiatría, le dieron un antipsicótico y los síntomas mejoraron rápidamente. El primer criterio de psicosis breve es que dure menos de un mes, ¿no? Ahora, les pregunto yo, si yo trato una esquizofrenia, así una esquizofrenia, algo agudo, y le doy antipsicótico y se le quita, ¿ya no es esquizofrenia? No, No, o sea, primero, si yo digo que es esquizofrenia, es que cumplió criterios, ¿no? Es que decir, ya tenía síntomas negativos. El diagnóstico, cuando vean los criterios diagnósticos de esquizofrenia, habla de tratamiento, sobre todo el DCM. Dice que si los síntomas se quitaron con tratamiento, igual es esquizofrenia si cumple el resto de los criterios, esos tiempos, ¿no? De 6 meses. Y lo otro que nos va a decir más que todo es el tiempo, pues si este paciente después de aquí vuelve a tener episodios psicóticos, esto era esquizofrenia. Pero en este caso de este muchacho, no. Los síntomas mejoraron rápidamente, se le dio antipsicótico por 3 meses y después se quitaron. ¿Ok? Ya en ese tiempo, pues ya no estaba en la policía, estaba trabajando en una fábrica, siguió con psiquiatría, 4 años después lo vieron, no había síntomas psicóticos, y después, 10 años después, fue por un certificado de salud mental y todo bien. Administra su negocio, feliz vida familiar, nunca más tuvo episodios psicóticos, solo le ocurrió una vez. Entonces, eso es psicosis breve. Pero sí, hay personas más propensas a tener episodios psicóticos ante situaciones de estrés, o sea, tener varias psicosis breves. Una de las cosas que vamos a ver y diferenciar con una esquizofrenia, por ejemplo, que esto es de un inicio agudo y la mayor parte del tiempo hay algo pasó, alguna situación quizás estresante. El último caso que vi de psicosis breve fue un muchacho que escribió en Twitter en ese tiempo acerca de los Boeings, ¿no? Estaba todo el problema de los aviones Boeing, del que se le salió la puerta y después de que estaban mal hechos y él puso un comentario. Y después empezó con la idea delirante de que lo estaban siguiendo. Entonces él trabajaba como vendedor de zapatillas en Westland y este, su idea era que Boeing había agarrado un local ahí, que lo disfrazaron de local de barbería para vigilarlo. Entonces, bueno, se le dio el tratamiento, mejoró, ya han pasado 2 años, sin antipsicóticos, sin los síntomas psicóticos, fue una psicosis breve. Bien, este, esta pregunta, bueno, ¿qué genera? Siempre hay una situación, la mayor parte del tiempo, pero bueno, una es el factor de estrés notable y el parto. Espérenme un segundo. Fue una Listo. pregunta mientras Ajá, sí, esto, ajá, si tengo un sí. paciente que puede ser que tenga esquizofrenia o algún tipo de psicosis, pero también consume sustancias como, no sé, cocaína, marihuana, y eso puede crear alucinaciones, puede crear también algún, pues, que delire, no sé. ¿Cómo hago para identificar que realmente todo este aparente cuadro es por el tema de las sustancias y no, o sea, que igual consuma o no va a tener una esquizofrenia? ¿Cómo podría ser eso? Bien, perfecto. En todos los criterios sale eso de sustancias, ¿no? Que si hay consumo de sustancias no puedes hacer el diagnóstico. Entonces, siempre que hay un caso de psicosis, sobre todo la primera vez, hay que hacer metabolitos en orina, buscar todas las posibles drogas, hacer tomografía por si es un tumor. Tenemos la siguiente situación también. Hay personas que son consumidores habituales
y no necesariamente están en una intoxicación, porque una psicosis aguda debido a que consumió sustancias es una intoxicación, ¿ok? Pero digamos que no consumió reciente y tuvo la psicosis. Eso se llama psicosis inducida por sustancias, o sea, por el consumo de sustancias. Y también tenemos la situación del paciente que ya tiene un diagnóstico de trastorno mental y consume sustancias también. Entonces ahí pues hay que identificar es más que todo el tiempo de consumo para saber si es intoxicación porque usó cannabis, usó esto, o cocaína, o si pues es propio de su trastorno que ya tenía. En muchos casos así, y a veces así empieza, ¿no? Tengo un paciente, un muchacho, 15 años, él consume marihuana, empezó a dar marihuana a los 14 años, consumía con los amigos, y un día tuvo un episodio psicótico. Y las ideas delirantes que lo perseguían, se quitó la ropa, salió a la calle, la policía lo encontró, se escapó en el hospital, bueno, se le dio antipsicóticos y mejoró, ¿ok? Se le fue quitando el trastorno. Pero llamó la atención que mientras estaba en ese, que se iba a la psicosis, había muchos síntomas afectivos, ideas de grandeza, de que iba a poner negocios, de que él controlaba el área ahí donde vivía. Bueno, después se le quitó rápidamente, así que a los 2 meses ya no tenía ningún síntoma. Lo que se hace con los trastornos de consumo de sustancias y el antipsicótico, darle tratamiento, es darle 6 meses y después quitarlo. ¿Ok? Siempre que haya evidencia que el paciente no consume sustancias y que no hay otros factores como para pensar que es un trastorno mental como la esquizofrenia, o sea, que no tenga el factor genético. Este paciente, bueno, a los 6 meses mucho mejor se le quitó y 2 meses después, estando de viaje, empezaron los síntomas de nuevo. No había consumido. Entonces ya este cambió y esto ya es un trastorno. El de él era esquizoafectivo, que es precisamente lo que vamos a ver ahora. Así que también las drogas, estas sustancias psicoactivas, pueden activar trastornos mentales. Ella recordó lo que iba a decir al compañero de simulación, eh, es una ganancia de afuera. Y tuve un caso así, cuando me estaba formando de residente, llegó un señor que decía que escuchaba voces, por favor, hospitalíceme, estoy escuchando voces, estoy escuchando voces. ¿Y qué le dicen las voces? Que no, la voz me dice que debo tocar a las niñas menores de edad. Entonces, ok, estamos ahí, el señor le preguntamos, ¿no? El clásico, ¿y dónde escucha las voces? Y adivinen qué dijo, están dentro de mi cabeza. Entonces, esto ya parecía extraño, ¿no? Una cosa tan específica, tan desesperado porque lo hospitalicen, no tiene características de una psicosis que la gente no sabe, eso cómo diferenciamos si las alucinaciones como son, ¿no? Y después ya llega pues una familiar del señor y nos dice, nos cuenta, ¿no? Que él está estresado, es que la sobrina lo acusó de que ella lo tocó y hoy fue el Ministerio Público a enviarle la nota de que... Entonces está buscando cómo librarse de una manera de eso, ¿no? Entonces eso es lo que es simulación. Tiene una ganancia. Bien, vamos al último, que es el esquizoafectivo. Buenas tardes, profesor, compañeros. Me compete hablar sobre el trastorno esquizoafectivo en este momento. Bien, como manera introductoria, el trastorno esquizoafectivo es una afección que provoca cambios en el pensamiento, emociones y Se comportamiento del escuchaba un paciente. poco bajo. Súper bajito, Y Edwin. pues, estamos en los audífonos, ¿no? Bueno. Bien, ¿se me escucha mejor? Sí, ya, ahora. Sí. Bien, perfecto. Ok, entonces, en este caso voy a hablar sobre el trastorno esquizoafectivo y este es una afección que provoca cambios en el pensamiento, emociones y en el comportamiento del paciente. El, el CIE-11 nos habla de que es un trastorno episódico en el que los requisitos de diagnóstico del mismo tienen que ser diagnósticos de la esquizofrenia y episodios depresivos de tipo maníaco mixto o incluso moderado grave. Y en este caso se van a cumplir también desde estos síntomas o estos específicamente estos episodios desde el inicio de la enfermedad
De ahí, estos dos pueden ser de manera simultánea o pueden ser con días de diferencia. En este caso, la persona puede tener creencias falsas, puede estar deprimido, ansioso o tener alucinaciones. Por otra parte, la epidemiología nos habla que la prevalencia de vida es de un 0,32% y en este caso las mujeres se ven más afectadas con mayor frecuencia que los varones. Hay una peculiaridad en esto, puesto que las mujeres en este caso, su tendencia va a ser a un subtipo en específico y este subtipo va a ser de tipo, en este caso va a ser de tipo depresivo. Ahora bien, en este caso también se puede presentar en jóvenes y este subtipo va a ser de subtipo bipolar y en pacientes adultos su subtipo va a ser depresivo. Otra cosa adicional es hablar un poquito sobre la fisiopatología. Inicialmente se creía que era un subtipo de la esquizofrenia y adicional no se tiene como bien arraigado el origen de este trastorno. Pero este trastorno puede ser causado por anomalías en el uso de los siguientes caracteres. Puede ser un desequilibrio de neurotransmisores, como puede ser serotonina, noradrenalina y dopamina, o anormalidades estructurales, en este caso cerebrales, pueden ser aumento, disminución de los volúmenes del hipocampo, anormalidades talámicas o anormalidades de la materia blanca. Hay factores de riesgo, sí, los pacientes pueden tener parientes, en este caso de primer grado con un trastorno esquizoafectivo o esquizofrenia o trastorno bipolar, y también pueden haber acontecimientos estresantes o traumáticos que desencadenen este trastorno. Al igualmente que el consumo de droga también puede llevar al desarrollo o más bien la aparición de este trastorno en el paciente. Bien, hay síntomas. Los síntomas son importantes a la hora de ver este trastorno, puesto que pueden tener síntomas prominentes en la esquizofrenia, como pueden ser delirios, alucinaciones, desorganización, también puede haber pasividad y control, una experiencia de influencia. Ahora bien, también tenemos en este caso estos se pueden estar acompañados por síntomas típicos de un episodio depresivo moderado o grave, que pueden ser estado de ánimo depresivo, pérdida de interés, reducción de energía. Por otra parte, también puede presentar episodio maníaco. En este episodio maníaco es importante puesto que el paciente puede estar en un estado de ánimo extremo en el cual va a desarrollar euforia, irritabilidad o aumento de la energía. También se pueden presentar alteraciones psicomotoras como la catatonia y es importante el tiempo. En este caso, el CIE-11 nos habla de que los síntomas deben haber persistido durante al menos un mes. Estos son los síntomas generales. Lo siguiente que presento aquí es el método diagnóstico del trastorno. Me basé en el CIE-11 y en este caso, uno de los puntos principales, o más bien como lo cataloga el CIE-11 como características esenciales obligatorias, en este caso todos los requisitos de diagnóstico para la esquizofrenia se cumplen en simultáneo con los síntomas del estado de ánimo, que cumplen los requisitos de diagnóstico de un episodio depresivo. Eh, en este caso, hay una peculiaridad aquí y lo marcaba el CIE-11 como una nota que para poder realizar el diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo, los episodios depresivos deben incluir el estado de ánimo deprimido, no solo una disminución del interés o del placer de la persona. Por otra parte, la aparición de los síntomas es importante, puesto que la aparición de los síntomas psicóticos y anímicos pueden ser de manera simultánea o se producen con algunos días de diferencia. Otro de los puntos que nos habla es la duración de los episodios sintomáticos. En este caso es de al menos un mes, tanto para los síntomas psicóticos como para los anímicos. Y el siguiente punto es importante, puesto que no se deben a una condición médica o alguna sustancia, puesto que nos comenta el CIE-11 que no son una manifestación de otra condición médica, por ejemplo, un tumor cerebral, o no se deben a los defectos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, como pueden ser la utilización de corticosteroides. O incluso aquí también cuando hablo de sustancias se incluyen efectos de abstinencia como pueden ser al alcohol. Bien, aquí les presento en contraste, en este caso, los criterios de diagnóstico del DSM-5, que en este caso se pueden ser un poquito más abarcadores o más específicos en comparación con el CIE-11,
Y por otra parte también estos criterios diagnósticos se limitan a 4 puntos en específicos, que en algunos se pueden amalgar o incluso eh, relacionar con los dichos anteriormente en el C11. Como dije, voy a abarcar mucho más el C11, solamente coloco esto para hacer un contraste de lo que se vería en el DSM-5. Muy bien, el curso de la enfermedad en este caso no hay una edad en específico de la misma, siendo así que mayormente se puede decir que se presenta en la edad adulta, pero también podemos abarcar edades como de 20 a 30 años, incluso creo que encontré literatura que me decía unos 20 a unos 35 años. Cuando hablamos del curso de la enfermedad en sí, se pueden presentar, el C11 nos presenta lo siguiente, que estos se pueden, eh, este curso de la enfermedad nos ayuda a, más bien para aplicar las diferenciaciones de los diferentes puntos o cómo se iría desarrollando la enfermedad en el paciente. Siendo así de que el mismo CIE-11 nos comenta de que hay un trastorno esquizoafectivo o le cataloga como primer episodio. Siendo así de que cumple todos los requisitos para ser un trastorno esquizoafectivo, inclusive con la duración o el tiempo, y igualmente no experimenta, para catalogarlo como primer episodio, no tiene que haber experimentado estos síntomas previamente. Por otro lado, tenemos un trastorno esquizoafectivo de episodios múltiples que presenta todos los requisitos, al igualmente con el tiempo, y en este caso va a tener experimentaciones episódicas previas. Y en este caso nos puede hablar también de remisiones expuestas a medición o a otro tratamiento. Y por otro lado tenemos el trastorno esquizoafectivo de episodio continuo, que en este caso los síntomas van a persistir por al menos un año y al igualmente puede haber una disminución en el umbral de los síntomas presentados por el paciente. Cuando coloco características aquí al lado, es importante señalar que estas características en la persona van a ser diferentes, siendo así que algunas personas con trastorno esquizoafectivo experimentan exacerbaciones y remisiones de los síntomas periódicamente a lo largo del curso de la enfermedad, mientras que otras personas van a experimentar una remisión completa de los síntomas entre los episodios. Aquí, en contraste, le coloco como el CIE-11 cataloga de una forma también más específica, pero debo recalcar que perdón, el DSM-5 aquí. El CIE-11 anteriormente abarca un poco más, puesto que introduce conceptos como de remisión parcial o una remisión total. Esto no lo coloqué aquí, siendo así que estoy colocando el link abajo en caso de querer consultarlo. Posterior, en contraste, tenemos lo del DSM-5, que nos habla de primeros episodios y lo cataloga como agudo, como remisión parcial, una remisión total. En contraste con lo que yo había colocado anteriormente, que solamente coloqué 3 puntos. Como diagnóstico diferencial tenemos 3, esquizofrenia, o más bien como lo cataloga el CIE-11 como unos límites con la esquizofrenia. También tenemos episodios en este caso, límites con episodios del estado de ánimo con síntomas psicóticos y en este caso, límite con el trastorno psicótico agudo y transitorio. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Bien, los síntomas de la esquizofrenia están presentes simultáneamente con los síntomas de estado de ánimo en el esquizoafectivo, pero los síntomas en la esquizofrenia, los síntomas del estado de ánimo pueden estar coexistiendo o no pueden haberlos y no persisten tanto tiempo, siendo así que van a ser menos de un mes. Y en este caso, aquí coloqué que 2 síntomas en un mes o más. En este caso, pueden presentarse al menos 2 síntomas de la esquizofrenia en el esquizoafectivo y pueden persistir al menos de un mes. Pero para diferenciarlo con lo que había dicho anteriormente, se puede utilizar lo que había dicho anteriormente. Episodios del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Aquí coloqué que en este caso, en el trastorno esquizoafectivo, los requisitos de duración y síntomas para la esquizofrenia se cumplen por completo durante el episodio del estado de ánimo. En caso contrario, en los síntomas psicóticos ocurren, en este caso,
el estado de ánimo con síntomas psicóticos ocurren simultáneamente con los episodios del estado de ánimo, pero no cumplen los requisitos diagnósticos para la esquizofrenia, que pueden darse un ejemplo como alucinaciones sin ningún otro síntoma psicótico. Y por último está el límite con el trastorno psicótico agudo, que en este caso, eh, el trastorno psicótico agudo y transitorio no cumplen los requisitos sintomáticos para la esquizofrenia o un episodio depresivo, maníaco o mixto. Por el contrario, el trastorno esquizoafectivo sí lo haría. El tratamiento. Se pueden emplear antipsicóticos para tratar la psicosis, la conducta agresiva de la persona. En este caso, el C11, no, el C11 no. Esta información la saqué de un artículo en el cual me comentaba que se pueden utilizar antipsicóticos, pueden utilizar estabilizadores de estado de ánimo, como el litio por periodo de distracción, o antidepresivos, como pueden ser los inhibidores de la recaptación de serotonina. Este artículo también mencionaba otros tipos de tratamiento, como pueden ser las terapias. Él igualmente mencionaba algo como electroshock, pero solamente agregué aquí el tratamiento farmacológico para lo mismo. Y en el caso del pronóstico, este artículo mencionaba que al menos un estudio realizado por Harrison en el 2001 comentaba que todas las enfermedades de tipo psicótica tenían un 50% de pronóstico favorable, siempre y cuando los síntomas, en este caso, o más bien el trastorno, sea tratado desde un buen momento o desde el principio. Y siendo así que los resultados que se lograron eran síntomas mínimos o síntomas nulos en la persona. Pueden haber complicaciones, sí la pueden haber. En este caso, pueden afectar sobre todo a lo social, al igualmente que pueden afectar en este caso, las actividades del día a día de la persona. Siendo así que entre estas actividades que pueden haber afectadas, pueden ser que puede haber una disminución en la capacidad del paciente de cuidar de sí mismo, pueden llevar al desempleo y al aislamiento de la misma. Hay una peculiaridad porque algunos estudios muestran que hasta un 5% de las personas con enfermedades psicóticas se suicidarán a lo largo de su vida. Y las investigaciones han demostrado que entre todos los suicidios consumados, el 10% son atribuibles a personas con una enfermedad psicótica. Ya, sería todo. Muy bien, perfecto, bastante completo. Entonces, este trastorno quizás es el más a veces difícil de diagnosticar, pero en lo que vemos es que tienen que estar presentes las dos cosas, es decir, la psicosis suficientemente llamativa con estas alucinaciones y ideas delirantes como para cumplir criterios de esquizofrenia y al mismo tiempo o con pocos días de diferencia haya síntomas que cumplen criterios de depresión o de manía. Así que en la siguiente clase que vemos depresión y manía podemos completar bien cómo hacer el diferencial. Bien, antes de terminar, les dejo acá esto, ¿no? Ya habíamos adelantado un poco la pregunta, pues muy buena, de qué pasa si es por sustancias o es otra cosa, siempre hay que descartarlo, aquí hay otras circunstancias que pueden llevarnos a síntomas psicóticos. La catatonía, el compañero mencionó la esquizofrenia catatónica, siempre ha estado acompañando a la psiquiatría desde finales del siglo XIX, pero ya no existe como un trastorno individual. Puede aparecer dentro de una esquizofrenia, cualquier otro trastorno psicótico, incluso en depresiones. Y con 3 de estos 12 síntomas ya decimos que es catatonía. Ahí aprenderse pues qué significan esas cosas, ¿no? La mayoría son alteraciones psicomotoras. En teoría ya son términos que conocieron en psicopatología. El tratamiento siempre hemos visto, todos mencionaron antipsicóticos y psicoterapia. Les digo que esto es más para la parte farmacológica y la psicoterapia en estos casos no resuelve la clínica, pero ayuda en el mantenimiento del tratamiento. No vamos a aprendernos todavía exactamente todos lo que son, pero poder dividir en típicos, donde está el haloperidol, y atípicos. Estos sí, casi todos estos atípicos están en Panamá, así que y los atípicos. Mecanismos de acción ya específicos y efectos adversos específicos los veremos en psicofarmacología, en la última clase. Pero ahora conocer pues cuáles son y conocer
los síntomas extrapiramidales, es decir, qué efectos adversos pueden causar los antipsicóticos. Entre ellos están estos llamados síntomas extrapiramidales, que son los trastornos del movimiento debido al medicamento, y esto de seguro se lo preguntan en la rotación. Así que antes de ir a rotar, repásense esta diapositiva. Y ya otros efectos adversos, que eso sí, estos de acá sí los vemos a profundidad cuando demos psicofármacos. Perfecto. Así que bueno, terminaríamos ahí. La siguiente clase le toca es los que tienen trastornos afectivos, nada más. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Todo bien? Por mi Nos parte no, vemos en la profe. siguiente. Bueno, hasta luego. Ah, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Hola, doctor.